Regresamos a la política nacional. El asunto que desde el lunes hemos estado abordando de la detención de Z40 es de Miguel Ángel Treviño Morales. Miguel Ángel Treviño Morales. Pues continúa dando mucho de qué hablar y hoy en la mañana en MBS Noticias se entrevistó a Buscaglia. Aristegui hizo una entrevista telefónica muy interesante sobre el asunto y bueno, sabemos que Edgardo Buscaglia es un especialista de la Universidad de Columbia y es un especialista en asuntos de narcotráfico y seguridad nacional y es uno de los especialistas más renombrados y más confiables y además no se distingue por tener pelos en la lengua, como se dice coloquialmente. Este investigador consideró que aunque no es deseable para un país, Peña Nieto puede usar la técnica de Vladimir Putin en Rusia para usar la información revelada por un criminal como Miguel Ángel Treviño, líder de los Zetas, contra los enemigos políticos. Aquí lo que vamos a continuación a comentar es lo que un especialista en narcotráfico especula sobre lo que ve, porque es muy interesante. Él habla de que pudo haber sido una detención pactada. Bien, vamos a continuar. Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, consideró que la detención de Treviño Morales, Z40, parece pactada con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues hay algo que no cuadra, dice este investigador, si no mal recuerdo, uruguayo. Después, si me estoy equivocado, lo corrijo en otra ocasión, pero es uruguayo. En entrevista para la primera emisión de Noticias MBS, el presidente del Instituto de Acción Ciudadana, o sea, Buscaglia, indicó que no sería ilegal el hecho de que se haya pactado la detención del líder de los Zetas a cambio de beneficios en el proceso penal. Esto explicaría por qué no hubo un solo balazo, esto explicaría por qué fue tan fácil, incluso hasta explicaría por qué no va con esposas al momento de su detención y va incluso tranquilo. Z40, cuando ve uno el video en el que un militar de la Armada de México lo va acompañando. Porque además no hicieron el circo mediático que hacía García Luna cada vez que detenía a alguien. Y este es de gran calibre, ¿eh? Esta detención es de gran calibre, por encima de, por ejemplo, la Barbie, por encima de la Barbie, definitivamente. Continúa Buscaglia. No es un instrumento ilegal la entrega pactada de un capo en la medida que se sujeta al proceso penal. La manera en que describen la detención, me da la sensación de que acá existió una entrega, salvo que la descripción de la detención no sea veraz. Expuso en referencia a la versión de que elementos de la Secretaría de Marina marcaron el alto al capo desde un helicóptero entre las 3 y 4 de la madrugada del lunes y este accedió, aunque existe otra versión de que intentó huir entre matorrales, en la zona desértica de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin tener éxito, evidentemente. Buscaglia agregó que no cree que el Z40 se desplazara de un lugar a otro tan solo con 2 personas, haciéndole compañía, uno de ellos un encargado de seguridad y el otro su contador. Indicó que podría saberse si en verdad se pactó la detención en el desarrollo del juicio correspondiente. Normalmente las detenciones pactadas, como la que aparenta ser la de Z40 a mi juicio, derivan en un maxiproceso. Es que hay un detalle importante, ¿cómo con 2 personas? Cuando aquí en Juárez los capos se mueven con 10. Y además de la importancia de un portero en Juárez, no de la importancia del líder de un cártel como los Zetas. De hecho, Buscaglia habló en la mañana de que mínimo se movería con 10 personas y regularmente con 20. Entonces el que se ha detenido con un contador, que seguramente no saldrá muy raspado, y su chofer es o un encargado de seguridad que iría conduciendo, es ilógico, no le cuadra, como él dice, no me cuadra. Mientras se resuelve el proceso penal de Treviño, dice Buscaglia, el gobierno federal puede utilizar a su favor la información que este aporte. Indicó que no es deseable para un país el gobierno de Vladimir Putin en Rusia usa lo revelado por criminales contra los enemigos públicos. El Z40 seguramente va a aportar la información porque se le van a ofrecer beneficios procesales. Está partiendo de la premisa de que efectivamente fue pactada, porque eso le sugiere a él el que hayan sido 2 personas, el que haya sido en un helicóptero Black Hawk que hacen mucho ruido, son helicópteros tremendos, muy grandes,
con un gran ruidazo y seguramente lo escuchó kilómetros antes de que se acercara a él, si es que iba en la carretera, como dice una de las versiones. De hecho, la versión oficial, la más difundida. El investigador asegura que si Peña Nieto quiere bajar la violencia por ahora, con instituciones debilitadas, puede utilizar lo que diga Miguel Ángel Treviño como instrumento de disciplina política para sus adversarios. Está dándole ideas a Peña. Le está diciendo, bueno, exprímelo y luego que te diga cómo está aquí toda la costa del Pacífico, estos 20 estados en los que tiene alguna presencia los Zetas, porque hay muchos estados en los que comparten con otros grupos. De hecho, toda esa zona, Zetas, cártel del Golfo, son los que se pelean como más importantes. Y comentaba ayer el Procurador General de la República, Murillo Karam, que esta guerra de Calderón, de los 6 años, fraccionó mucho los grupos, que puede haber entre 60 y 80 entre medianos y grandes, entre pequeños, medianos y grandes. O sea, entre 60 y 80, ¿por qué? Porque al capturar a una cabeza, pues abajo se dividen, se agarran unos contra otros y ese cártel puede terminar en 2 o 3 fraccionados, dependiendo de cuántos lugartenientes importantes tuviera. Bien, vamos a continuar con lo dicho por Buscaglia. Abundó que el capo hablará si se le brindan beneficios personales a cambio de información para disciplinar la corrupción, organizar la corrupción. Lo que acepta, o sea, para disciplinar la corrupción, organizar la corrupción. O sea, disciplinarla, organizarla, no acabarla, controlarla. Lo que aceptó es una salida triste e indeseable. O sea, acepta que es indeseable y triste el que se tenga que administrar la corrupción. Salvo que se decida comenzar a construir instituciones. Por lo pronto niega que existan instituciones, por lo menos instituciones fuertes gubernamentales. Sigue Buscaglia, dice, detienen de manera pactada y después comienzan a utilizar esa información para aplicar la justicia selectiva. Dijo que preocupaba el exceso en el discurso del gobierno federal y la falta de acciones contra la delincuencia en el país. Otra de las cosas que mencioné en esta entrevista es, me preocupa este vacío de controles del Estado. La orgía de violencia va a seguir aumentando cuando el Estado se encuentre fragmentado. La ausencia de pactos de Estado subsidia la delincuencia organizada. También comentó que el gobierno de Peña Nieto no va más allá de los discursos. Hay un control mediático de premios y castigos, no ve ninguna acción que indique que México se está institucionalizando. Y tenemos Partido Revolucionario Institucional de los años 40, y está negando que las instituciones sean fuertes, lo cual es muy difícil de rebatirle, sobre todo después de lo que hablaba yo de la ciudadanización del IFE, ¿no? Hay mucho discurso, fiesta, pero poca acción. Vacíos de Estado que son un subsidio a la delincuencia que reemplaza el Estado en muchas áreas, dijo Buscaglia.